¿Qué tal? Buenos días, Luis. Saludos a la doctora. Bien, gracias. ¿Cómo ves? A ver, llevamos más de 45,000 muertes en el país, para ser exactos, 45,361 defunciones y 408,449 casos confirmados acumulados que andan en todo el país. Sonora ayer 1,756 defunciones. Esto no para, maestro. Así es, Luis. Justamente estamos en la etapa de mayor transmisión comunitaria y, bueno, recordemos que la epidemia, como nos los ha anunciado el gobierno federal, está en una etapa de desfase. Esto quiere decir que mientras algunos estados de la República están comenzando a descender en la cantidad de casos, otros pues están justamente en ascenso, ¿no? Entonces, mientras la mayoría de los estados de la República no se encuentran en una etapa de descenso de casos, o sea, una curva descendente o una meseta, pues vamos a continuar viendo cómo es que a nivel nacional se van acumulando más y más casos. Ahora, esto también tiene que ver con la estrategia del gobierno local y la estrategia del gobierno federal, en el sentido en que no se están implementando estrategias para eliminar la transmisión, para cortar las cadenas de transmisión. Simplemente se está monitoreando por parte del gobierno federal el número de casos a través del modelo Centinela y a través de la contabilización del número de camas, pero no se están aumentando la cantidad de pruebas que se realizan a nivel local para poder detectar los brotes en la comunidad y pues aislar los casos, la mayor cantidad de ellos, para así cortar la cadena de transmisión del coronavirus. Ese es un punto importante. ¿Cómo se pudiera cortar la cadena de transmisión que no están atacando los gobiernos? Precisamente a través del aumento, del incremento del número de pruebas en la comunidad. Recordemos que desde el inicio el gobierno federal anunció una estrategia basada en un modelo de muestreo representativo a través del modelo Centinela. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que solamente se iba a testear, por así decirlo, a hacer pruebas al no más allá del 10% de la comunidad de todo el país y, o sea, casos leves. Y bueno, si se iba a muestrear a la mayor cantidad de personas que presentaran síntomas compatibles con COVID en los hospitales. Es decir, Entonces, esta estrategia para el gobierno federal le funciona porque pues así es como se da una idea de cómo es que está funcionando o cómo se está comportando eh, mm, la epidemia a nivel nacional. Sin embargo, en los estados se espera que se aumente la capacidad de muestreo precisamente para que ellos cuenten con una muestra representativa no solamente de todo el país, pero sí de sus comunidades locales, sí de los municipios, en fin, de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, eh, que les ayude a cortar las transmisiones, porque si no detectamos bueno, los focos rojos dentro de nuestros municipios, pues nunca vamos a tener una idea clara de dónde están iniciando estos brotes y pues por supuesto que si no tenemos una idea clara de dónde están iniciando, bueno, entonces no podemos aislar a las personas que estén contagiantes y pues así romper la cadena de transmisión. eso sería muy importante. ¿Y le correspondería también a los locales, a gobiernos locales, iniciar más pruebas a la comunidad? Así es, le correspondería a los gobiernos locales presentar una estrategia para no solamente mitigar de alguna manera los efectos de la transmisión comunitaria, sino cortar o eliminar la transmisión en las localidades. ¿Y sería solo o con activar, hacer más pruebas? Es decir, no se tiene la capacidad entonces a nivel local de hacer más pruebas. A nivel local me refiero de manera general, porque el problema es nacional. Es decir, ese sería el motivo, crees tú, a nivel nacional, por no estar haciendo pruebas a la comunidad, por no saber quién anda infectado, dónde anda, cómo se originó. ¿Tendríamos que ir a otra fase entonces de estudio? Eh, sí, durante digamos que durante la fase 3, la fase ascendente,
de transmisión comunitaria que ahora ya se ha convertido en el semáforo rojo, por así decirlo. Eh, la mejor manera que ha recomendado el gobierno federal de su estrategia es a través de monitorear la hospitalización y el nivel de reproducción del virus. Pero en cuanto sucede esta meseta y comienza a evaluarse la posibilidad de transitar hacia el semáforo naranja, se espera que se fortalezca el sistema de detección, de diagnóstico oportuno, precisamente para incrementar el número de pruebas y comenzar a cortar las cadenas de transmisión. Entonces, esto le corresponde también a los gobiernos locales plantear una estrategia para la reactivación que considere el aumento de la cantidad de pruebas que se están haciendo. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud no recomienda solamente emplear estrategias de mitigación de las contingencias, como es el caso del distanciamiento físico, sino y la reducción de la movilidad, sino también el incremento en la cantidad de pruebas que se llevan a cabo, tanto sí dirigidos a los casos sospechosos, a los casos sintomáticos, pero también al rastreo de sus contactos y aislamientos. Y esos no necesariamente tienen que presentar síntomas y signos para ser evaluados o para ser aislados. Uh-huh. ¿Y a la población qué nos correspondería? La población, lo que le corresponde en este sentido es pues acatar de manera estricta pues las recomendaciones que emiten los gobiernos locales en consonancia con el gobierno federal. No querer adelantar las fases del semáforo, respetarlas, no querer presionar, en el caso de la iniciativa privada, a adelantar este tipo de reactivación económica, justificando que, bueno, es obviamente evidente en todo el mundo que la reactivación económica es importante porque pues, si no se pierden empleos, se pierde la viabilidad de las empresas, pero hay prioridades y la prioridad es la salud y preservar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, si nos adelantamos a la reactivación económica y no respetamos las fases y los tiempos, lo que va a pasar es que puede llegar a haber un repunte de casos una vez que alcancemos una meseta. En el caso de Sonora, en este momento se encuentran en una etapa ascendente, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, nos encontramos en una meseta. Entonces, probablemente tengamos que regresar en unos días a un semáforo rojo. Entonces, tendremos que, pues nuevamente, cerrar algunos lugares, reducir nuestra movilidad, en fin. Entonces, también debemos de entender que este tipo de semáforos son flexibles y que a veces vamos a tener que ir y venir si es que no respetamos los tiempos y tratamos de reactivar de manera acelerada o temprana la actividad económica o la movilidad. Bien. Reiteramos, ¿esto va a durar hasta noviembre, doctor? ¿Mínimo? Hay las mejores estimaciones, las que se han hecho con el modelo Centinela, de los modelos del MIT y la Universidad de Washington en Georgetown, dicen que se han apegado al comportamiento a lo largo de la historia de estos meses de la curva en México. Nos menciona que a nivel nacional la epidemia tendrá un pico alrededor de la segunda semana de agosto y descenderá a nivel nacional hasta finales de octubre, principios de noviembre. Entonces sí, la epidemia va a ser larga en el caso del país, de México, y todo depende de cómo sea el comportamiento también de los ciudadanos en cuanto a respetar este tipo de semáforos para poder asegurar un descenso gradual y progresivo y no rebrotes o repuntes de la enfermedad. Bien. Entonces viene un rebrote recordando después de la segunda quincena de agosto. Viene un repunte, dices, un pico más bien, es decir, más todavía. El pico máximo se espera que se alcance a mediados de agosto y comencemos a ver una meseta a nivel nacional. Obviamente cada estado va a tener sus comportamientos particulares
y a nivel nacional comience un descenso, que se comience a notar un descenso gradual y progresivo hasta que dure hasta finales de octubre y principios de noviembre. Entonces, si cree usted que todavía ha pasado lo peor, no, todavía falta un pico todavía de mayor, el pico te refieres a mayor muertes, ¿no? El pico es ¿O no, no? no notar un descenso o una estabilización hasta mediados de agosto. Ya y con el pico nos referimos normalmente a que ya se deja de tener más muertes que el día anterior y comienzan a igualarse la cantidad de muertes o la cantidad de números de casos nuevos y comenzamos a ver un descenso. A partir del pico, de la segunda semana de agosto, dices. Los modelajes que se han apegado más al comportamiento actual de la epidemia y que se han hecho pues desde inicios de la epidemia de México, eso es lo que pueden estimar. Recordemos que este tipo de modelajes, al México no ser un país que hace una gran cantidad de pruebas, pues tampoco tenemos una gran cantidad de datos para mejorar la precisión y la exactitud de estos modelajes matemáticos. Entonces, también debemos de tomarlo con mucha reserva, pero bueno, este tipo de modelajes son los que más se han apegado al comportamiento actual a lo largo de todos estos meses también. Bien, conclusión, doctor, entonces. Conclusión, bueno, debemos de ser pacientes, debemos de estar al pendiente de lo que dictan nuestras autoridades locales, también debemos de estar al pendiente de los reportes nacionales, pero lo más importante es que no bajemos la guardia. Recordemos que en los semáforos rojos y naranjas no significa que ya podamos regresar a la nueva normalidad. Los semáforos rojos y naranjas son las etapas con mayor transmisión del virus y con mayor riesgo de contagio. Si bien solamente 3 de cada 10 personas de todas las que se enferman requieren hospitalización, también incluye a los jóvenes, a los grupos menos vulnerables. Entonces, recordemos que los jóvenes no están exentos de requerir hospitalización ni de morir, y parece que esta percepción es equivocada en los jóvenes en cuanto a que perciben que no es una enfermedad grave cuando sí lo es. Le agradezco mucho, doctor, y estamos en contacto como siempre. Buenos días. Buenos días, Luis. Saludos al auditorio. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente Corte. Y vuelvo, ayer declaró el exdirector de Pemex por el caso Odebrecht, las hospitalizaciones en el Listezón, que el doctor, el director del Listezón, Pedro Ángel Contreras, está reportando una baja, pero llama a cuidarnos. La polémica sobre el uso de uniformes, se está disculpando la Canaco. ¿Qué opina usted? Volvemos y más.